a ir al libro que estamos estudiando en estos domingos, que es el libro de Santiago. Así que busquen en su palabra, en la Biblia, el libro de Santiago. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 1. Son versículos 26 y 27 del capítulo 1. ¿Verdad? Le voy a pedir que si tienen el móvil o el celular, que lo pongan en silencio para que no esté interrumpiendo. Yo ya lo puse en mío, así que por ahí si lo tienen, pónganlo en silencio, así no está interrumpiendo. Ahora tenemos un tiempo breve donde aprenderemos la palabra, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar leyendo este versículo, ¿sí? Vamos a estar leyendo este versículo y nuevamente recordando y repasando algunos de los temas que ya hemos visto hasta este punto, hasta este momento. Santiago 1, versículo 26 y 27. Vamos a estar allí. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Sí? Lo leemos todos juntos. A cuenta de 3. Santiago 1, versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Verdad? Vamos a leerlo de vuelta, porque son dos versículos, son cortitos, bien fuertes. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ok? Vemos que la carta de Santiago tiene un propósito. Voy a levantar porque se me cae. Bueno. El propósito de esta carta de Santiago tiene un objetivo, que es llamar a los cristianos judíos que están dispersos, ¿verdad? Están fuera de Jerusalén, a una fe genuina, a una fe coherente con sus obras, ¿verdad? Una fe que no solamente sea solamente en palabras o en teoría, sino que también que se vea en la práctica, en el día a día. Eso es el propósito de Santiago. Y eso va a demostrar también la madurez, la genuinidad, la autenticidad, ¿verdad? O como ahora se dice, real, ¿no? Un real cristiano, un real y verdadero cristiano. O sea, eso es lo que Santiago se va a evidenciar a través de la exposición de sus enseñanzas. Aunque son básicas y sencillas, pero son también complejas en la práctica, ¿verdad? Por nuestra inmadurez, ¿verdad? O falta de la madurez. Entonces, Santiago tiene ese propósito, llamar a los cristianos una fe genuina, obediente y coherente. ¿Cómo comenzó este capítulo? Comenzó este capítulo diciendo que debemos tener gozo cuando nos hallamos, ¿en qué? En diversas pruebas. Eso es difícil para nuestra carnalidad porque tendemos a responder con enojo, con tristeza desmedida, con desánimo o con quejas, ¿no? De lo que nos está pasando. Pero dice Santiago que hay que tener sumo gozo, no por tener sumo gozo, sino tenemos sumo gozo porque es a través de las pruebas que vamos a crecer, madurar. Es a través de la prueba que uno va a experimentar, si pone la fe en Jesús, crecimiento. También le pide, en Santiago le dice esto: si tienen falta de sabiduría, ¿a quién debemos pedírsela? A Dios,
debemos pedírsela a Dios, y Dios no va a ser alguien tacaño en dar sabiduría, sino dice que la va a dar abundantemente y sin reproche. También vimos, ¿verdad?, que aquel que pide sin fe es un hombre inconstante, aquel que no está decidido en los caminos y en las cosas del Señor. Y es por eso que su inconstancia se va a ver reflejada ¿en qué? En todos sus caminos. En todo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También hay una prueba de la riqueza, de la pobreza, que aún en esa situación uno debe darle gloria a Dios, ¿verdad? Y también le dice Santiago a los que están escuchando, a los que están recibiendo esta carta, le dicen, ojo, no se equivoquen, no digan a Dios que es culpable de su pecado, porque Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado, ¿por qué? Por el mal, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio malo deseo, de su propia maldad, de su corazón, de su propio deseo malo, es atraído y seducido. Y el pecado después trae la muerte. Por lo tanto, Santiago ya da una buena lección acerca de eso, y después le dice Santiago, ya haciendo un punto de inflexión, un punto de bisagra, le dice que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios. Entonces, no le erren, no se engañen, no piensen que de Dios va a venir la tentación. No, ¿cómo va a venir de Dios la tentación? Si de Dios viene toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, de Dios. Toda bendición viene de Él. No se equivoquen, como Dios te va a poner un deseo malo en tu corazón para que vos después caigas en el pecado. No. Y Él dice esto, Santiago dice que Él, por su palabra, nos hizo nacer, ¿verdad? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias, ¿verdad?, de sus criaturas. Quiere decir, ya ahí entra un elemento muy importante que es la palabra de Dios, la Biblia. Uno tiene vida espiritual, tiene una nueva vida en Cristo porque se le predicó, ¿qué cosa? El Evangelio. Tenemos una nueva vida en Cristo si hemos creído en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque alguien nos predicó del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El elemento principal y fundamental que Dios usa, además de su Santo Espíritu, es la fe en la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y ahí ya entra ese tema, la palabra de Dios, la Biblia. Y dice que nosotros, ¿cuál debe ser la postura ante la Biblia? La primera postura debe ser humildad al escuchar, ¿verdad? Debemos ser prontos para oír. Tenemos que tener un deseo para oír la palabra de Dios. Debemos ser prontos para escuchar la palabra del Señor. Debemos ser tardos para hablar de la palabra. Debemos ser tardos para airarnos cuando la palabra de Dios nos confronta o nos hace ver que estamos no es tan así como decimos o como creemos, ¿verdad? Cuando nos confronta, debemos ser tardos para enojarnos ante la palabra, ¿verdad? Pero no se queda ahí, sino en versículo 22, un versículo muy famoso que lo vimos el domingo pasado, hay que ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente, ¿qué? Oidores, ¿verdad? Porque el oidor, más adelante, y todos nos caemos en eso muchas veces, porque escuchamos la palabra, venimos a la iglesia, pero muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y es semejante a un hombre que se levanta y pone su rostro frente a ¿qué? Frente a un espejo. Y el espejo te dice todas las imperfecciones que uno tiene, ¿verdad? ¡Ay! Gritamos así, decimos, este soy yo. Bueno, y vemos la lagaña ahí en los ojos, vemos que tenemos algo ahí, que el peinado despeinado, el pelo despeinado, tenemos la baba que nos chorrea después de despertarnos. Ese es el rostro natural, ¿sí? O vemos los pelitos que ya están creciendo y hay que afeitarse. Ese es el rostro natural. El rostro natural es ese, porque el rostro que es ya ayudado, ¿verdad? Las mujeres saben, ¿no?, cómo ayudar a su rostro, los varones también, ¿verdad?, a unas cremitas, todo eso es extra. Pero dice que el hombre que es oidor es semejante al hombre que se mira en un espejo, lo mira, se considera
pero no hace nada al respecto, sino que se va. Es semejante así, ¿verdad? Oímos, vemos que está mal por medio de la palabra y no hacemos nada al respecto. Ese es un oidor olvidadizo. Y después el versículo 25 nos enseña, y ya llega al punto donde vamos a ver el día de hoy, pero dice, el que mira atentamente en la perfecta ley va a ser bienaventurado, ¿verdad? Porque persevera en ella. Es un hacedor de la obra. La bienaventuranza no va a venir por conocer la Biblia o por oír la Biblia, sino por hacer la palabra de Dios. Puedo saber poco, pero si lo poco que sé lo hago, eso va a dar madurez y bienaventuranza en todo lo que hagas. Pero si sé mucho y hago poco, no va a venir bienaventuranza, ¿verdad? Solamente tendré una cabeza muy grande, ¿verdad? Pero sin hechos ni verdades en nuestra vida cristiana cotidiana. Entonces, ya enseñó la esencia o algo central de esta carta, pero ahora Santiago toca un tema, la religión, ¿no? Ellos eran judíos los que estaban escuchando este mensaje, este escrito. Los judíos, para que sepan, tenían en cuenta muy en serio, venían ya de una transición de la ley de ¿quién? De Moisés, ¿no? De la ley. Que mucha de lo que se basaba la ley era en ceremonias y en ritos, sacrificios que se hacían, en donde un lugar llamado central que era el templo, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados cuando se les decía la palabra religión, ¿verdad? Sabían a lo que se refería Santiago. Pero Santiago dice, miren, ¿ustedes quieren ser auténticos y reales? Los que son piadosos realmente no son los que siguen los ritos y ceremonias. Sí, está bien seguir eso, pero se va a ver la espiritualidad en tres áreas. El dominio propio al refrenar algo, un miembro de nuestro cuerpo, que es la lengua. La compasión o el amor compasivo es el segundo área, que se va a ver cuando servimos a los que están en sufrimiento y en necesidad. Y tercera, si realmente somos piadosos, vamos a vivir en santidad y en pureza moral, guardándonos sin mancha de este mundo. Está acá, está en los versículos 26 y 27. No lo estoy escribiendo yo, no lo estoy inventando, son áreas, y eso es, Santiago me simplifica mucho a mí Santiago, porque para armar el bosquejo ya está ahí armado prácticamente en cada versículo, es muy concreto. Pero bueno, vamos a ir a lo que, como escuché uno que decía, a los que nos competen. Vamos a ir a los que nos competen. Vamos a ir realmente al central de este pasaje, ¿sí? Y si realmente queremos ser cristianos piadosos, no alguien que se cree piadoso, sino alguien realmente piadoso, tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener un amor compasivo y la santidad. Y vamos a comenzar por el primero, por el dominio propio. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar para pedirle ayuda a Dios y que Dios toque los corazones. Padre Celestial, gracias por cada uno de los que ha venido aquí. Gracias porque está escuchando tu palabra, sabiendo que, Padre, tu palabra no vuelve vacía, jamás. Y tu palabra es viva y eficaz para ver el corazón de cada persona, el pensamiento. Y te ruego, Dios, para que tomen decisiones y salgan de aquí no siendo solamente oidor, sino hacedor de la obra. Y si alguien aquí que no cree en Jesús está escuchando tu palabra, que traiga convicción en su corazón para que pueda creer en Jesús, el Salvador. Te lo pido todo esto en nombre de Señor Jesús. Dame tu gracia. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar en la primera acción, la primera área del dominio propio, en refrenar la lengua. Si alguno se crea religioso entre vosotros, ese es el versículo 26, y no refrena su lengua,
sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Santiago empieza o comienza en un sentido negativo, ¿verdad? Busca y habla acerca de aquel que parece, pero que no es, o aquel que se está creyendo, pero no es realmente. Y bueno, la primera acción es refrenar la lengua. ¿Qué significa la palabra refrenar? Es controlar como una briga. Es la imagen de un caballo, ¿verdad?, que no es sujetado, ¿verdad?, con las riendas, que no tiene riendas. Es la palabra traducida en español, refrenar, que implica poner freno, que implica poner freno constantemente. El control de la lengua es una evidencia de un fruto del Espíritu, el dominio propio, la templanza. Ahora, ¿por qué la lengua y no, por ejemplo, los pensamientos? ¿Por qué la lengua y no, por ejemplo, mi mano? ¿Por qué la lengua y no, por ejemplo, mis pies? ¿Por qué la lengua y no, por ejemplo, cualquier otro miembro del cuerpo? Bueno, porque la lengua dice que tiene un extremado potencial de destrucción. Y la Biblia dice en otro pasaje, Mateo 15, que de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La lengua, la boca, ¿verdad? Lo que abunda del corazón va a salir por la boca. Entonces, cuando nosotros tratamos de controlar y dominar la lengua, realmente se va a evidenciar nuestra madurez real, nuestra piedad real. Por lo contrario, cuando no dominamos la lengua, se nos ve la falta de madurez, ¿verdad? Es solamente que nos creemos religiosos, pero no lo somos. Santiago apunta ahí, a que no es que demos rienda suelta, sino que tengamos la rienda controlada. Ahora, dice Santiago 3, ¿verdad?, que nadie es capaz de dominar la lengua. Eso es verdad. Al 100% nadie puede dominar. Y si nosotros somos reales y confesamos, decimos, sí, ¿verdad?, he pecado muchas veces con la lengua. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos ir a buscar y controlar ¿qué cosa? Este miembro que es parecer incontrolable, pero con el poder del Espíritu, con la ayuda de Dios, sí lo vamos a poder hacer. Entonces, Santiago le dice, si se creen religiosos, si ustedes están enfocándose en los ritos, en lo que es lo visible, y no refrenan este miembro de su cuerpo, su religión es falsa, es vana, ¿verdad? No es verdadera. Dice, la religión del tal es vana, porque solamente se enfoca en lo ritual, en los ritos, ¿verdad?, en lo religioso. Y nuevamente lo digo, la santidad o el dominio propio, en este caso la lengua, no va a venir porque, por ejemplo, vengo de traje a la iglesia. No va a venir porque vengo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No va a venir ahí. Va a venir del corazón. Del corazón. Porque el corazón habla la boca. Del corazón dice que también vienen los malos pensamientos. Por eso Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina, ¿verdad?, haciendo limpio todos los alimentos. Porque el problema no está en nosotros, sino está en nosotros, ¿verdad? Así que engaña el corazón cuando uno no refrena su lengua, pero pensamos que somos piadosos. No debemos caer ahí. Por ejemplo, Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso, ¿no? Dice que es engañoso el corazón. Voy a leer un versículo, Tito 1:16. De algunos de la época de Pablo, en lo cual Pablo denuncia. Sé que
algunos tal vez no encontrarán este libro, pero escúchenlo. Este pasaje es Tito 1:16. Tito 1:16. Lo vamos a leer todos juntos. Capítulo 1, versículo 16. Está unos libros antes de Santiago. Está Hebreo, está Filemón, está Tito. Tito 1, versículo 16. Bueno. Y si no lo encontrás, escuchalo, ¿sí? Presta atención a la palabra de Dios. Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son personas que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Con sus hechos lo niegan. Entonces no es verdad, no es real su práctica, su profesión, no es real. Porque con su boca dice una cosa, pero sus hechos lo niegan. La espiritualidad siendo dominio propio siendo dominio propio en la lengua es algo vano, solamente es algo aparente. Debemos poner freno a nuestra lengua si queremos ser espirituales. En la crítica o en juzgar, ¿verdad? No debemos ser prontos para ofender. ¿Qué pasa muchas veces en nuestras relaciones, ¿no? En el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que poner freno cuando hay un conflicto, hay desacuerdo. Tengo desacuerdo muchas veces con mi esposa, ¿no? Pero si yo no pongo freno a un sentimiento de ira, de enojo, ¿qué pasa? No estoy demostrando espiritualidad, estoy demostrando mi falta de espiritualidad. Si yo lo trato con desprecio, con menosprecio, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Porque la Biblia dice que hay que amar ¿a quién? Al prójimo. Pero si yo estoy usando mi boca para destrucción de ella, no para edificación de su vida, estoy pecando. Estoy viendo mi falta de espiritualidad, ¿verdad? Y al revés también, ¿verdad? Sus esposas a sus esposos, ¿verdad? En la Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca, sino la que sea sazonada con sal para la necesaria edificación. Entonces, si yo no pongo freno a mi lengua, a mis palabras, y ofendo, porque quiero ofender, no estoy siendo espiritual, ¿verdad? Cuando vamos a corregir a un hermano o a alguien, ¿verdad? Del trabajo, o a alguien que no está haciendo algo que tal vez no está bien, y vamos sin humildad, ¿verdad? También no estamos poniendo frenos. Esto, cuando uno no ponía freno y se enfocaba en que se creía religioso, es como aquellos fariseos, ¿verdad? Y si nosotros no estamos siendo como fariseos, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos hacían largas oraciones, enseñaban al pueblo, ellos le decían que estaba bien, que estaba mal, ¿verdad? Y ellos decían que querían que le llamen rabí, ¿verdad? Querían eso de parte del pueblo, que quiere decir maestro, pero sus hechos, ¿verdad? No concordaban. Eran rápidos para enseñar, pero tardos para hacer la obra de Dios. Así que, ojo cuando usamos la lengua, cuando decimos algo que no va, como por ejemplo los insultos, ¿no? Tengo un compañero de trabajo, he tenido muchos compañeros de trabajo que han ido a iglesias, ¿verdad? Y yo gracias a Dios que Dios me ha dado una fuerte convicción para no decir malas palabras,
Y yo le digo, ¿qué dijiste? No, así como para, no juzgarle, no condenarle, sino para decir, concientizarle, ¿verdad? Porque si somos profesores y queremos que los chicos se manejen con respeto, de nosotros también debe salir eso, de parte de los profesores. Y él va a la iglesia, o profesa, ¿no? Sabe de la palabra. O dice, uy, se me escapó, me dice, ¿no? Cuando dice malas palabras. Uy, se me escapó. Pero, ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿está dónde? Si se le escapó, ¿se escapó de dónde? ¿Ah? Se escapó el corazón, no se escapó de ningún otro lado. Entonces, ¿está dónde? En el corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que quitar eso de nuestro corazón. Tenemos que quitar cualquier malicia que hace en nuestro corazón para que no salga, no digamos, uy, se me escapó, ¿verdad? Debemos tener ese control en las palabras. Cuando mentimos, ¿verdad? Cuando mentimos hay un poco aprecio hacia ¿qué cosa? Hacia la verdad. Por eso dice, su corazón está engañado. Lo interno, ¿verdad? Está mal, está engañado. Entonces cuando mentimos, no hay un poco aprecio, hay un poco aprecio por la verdad. Y uno de los 10 mandamientos dice, no dirás falso, ¿qué cosa? Testimonio, ¿no? Los 10 mandamientos. Entonces como cristianos tenemos que ser decidores, hablar verdad, no mentira. Debemos controlar ese miembro que lleva a mentir a nuestro prójimo, ¿verdad? Y así muchos otros ejemplos de poner freno, ¿qué cosa? A la lengua. De no dejar que dé riendas sueltas, sino tener dominio propio de poner freno. ¿Qué pasaría si manejamos un vehículo, ¿verdad? ¿Sin qué? Sin frenos. Oh, no. ¿Y qué pasaría si manejamos un vehículo sin dirección, así, sin el volante, ¿verdad? O que esté andando mal el volante? Va a ocasionar accidente, ¿no? Va a quedar el auto así, todo cogollado. ¿Por qué? Por nuestra falta de freno, falta de dirección en el volante. Es eso lo que debemos tratar de poner a nuestra ley. Freno, ¿verdad? Freno para que lo que salga para edificación. Ahora, el dominio propio en la lengua. Queremos ser espirituales, debemos tener eso. Ahora, la segunda área, la compasión. Dice, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Acá, ahora, contrario de solamente superficialidad, de creernos nosotros religiosos, piadosos o espirituales, ahora viene acá y aclara: la religión verdadera, la religión pura y sin mácula es esta. De esto se trata, lo esencial. Es como cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, le dice: los verdaderos adoradores adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad, ¿no? No se van a estar enfocando si es en Samaria o si es en Judea, ¿verdad? Se van a estar enfocando en adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es algo similar. Acá Santiago está diciendo, bueno, hablamos de religión, la religión verdadera es esta, ¿sí? No se enfoca en superficialidad, en ritos o en cosas ceremoniales. Se enfoca en esto, se trata de esto. Y la primera es el amor compasivo o la compasión. La compasión va a venir de la misericordia. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No dice en sus alegrías o en sus disfrutes. No dice eso. Dice en sus tribulaciones. Quiere decir que la están pasando mal, que están atravesando una dura situación, ¿verdad? Momentos difíciles.
La verdadera espiritualidad se va a ver allí, en visitar. Ahora, ¿qué significa visitar? Visitar es decir, voy a la casa, golpeo ahí y digo, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya visité y me vuelvo. No, visitar no es solo ver, sino atender, cuidar y proveer. Es una misericordia activa. Y Santiago más adelante va a ver eso. ¿Qué pasa si un hermano tiene necesidad y viene a nosotros y nosotros decimos, bueno, hermano, voy a hablar por vos y que Dios te guarde, ¿no? Y te cuide. Y lo despedimos, ¿no? Prácticamente Santiago hace una ilustración como que le da media vuelta. Bueno, ahí, ya, no vengas a mí, ¿no? No vengas a mí, ¿verdad? Y nos libramos de lo que está pasando al hermano. No, eso dice, no, eso no está bien. No está bien. Hay que tratar de ayudar. Una de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo, ¿cuál es? El amor los unos a los otros. Eso dice Juan 13, 34, 35. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos a los otros, en que os améis como yo os he amado. Y como Dios nos amó, como Jesús nos amó, muy poco, un poquito, no, nos ama mucho, nos ama mucho. Entonces esa es la verdadera marca en nosotros, en esta iglesia se va a ver la marca de que somos una iglesia verdadera, en que tenemos amor los unos a los otros. Y este amor, en Juan 3, 17 a 18, vamos a leer ese pasaje, está Santiago, está Pedro y está 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3, ...3, 17 al 18. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a leer el versículo 18 todos juntos, ¿verdad? Está hablando de un hermano que tiene necesidad. No es que está pidiendo un deseo, sino una necesidad. ¿Cuáles son las necesidades? Sustento, abrigo, ¿verdad? Necesidades para vivir, para el día de vivir. Bueno, versículo 18 lo leemos todos juntos. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ok? Eso es lo que pide Juan. Que se muestre el amor en hecho y en verdad, no solamente en palabras, en que, como dice Santiago, de que solamente nos creamos religiosos, sino que hagamos, que visitemos a las viudas y a los huérfanos. Ahora, las viudas y huérfanos, ¿por qué? Bueno, del Antiguo Testamento y la antigüedad y hasta el día de hoy, pero en menor medida, porque hay intervenciones de parte del Estado y del gobierno, pero siempre han sido lo más, ¿qué? Vulnerables, desprotegidos, los que se han expuesto al peligro. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha diseñado la familia con papá y con mamá. Así desde un primer momento, Adán y Eva. El padre suple las necesidades de un varón y la mujer las necesidades, ¿verdad?, de la madre, o sea, para el hijo o hija. Y ese es el contexto, el diseño que Dios ha dado para que nazca. Pero cuando hay una falta de ello, no tiene dirección, no tiene protección. Y es por eso que Dios es protector de ¿quiénes? De los huérfanos. De los huérfanos. Dios protege ¿a quiénes? A los huérfanos, ¿verdad? Y pide que su pueblo proteja ¿a quiénes? A los huérfanos. ¿Por qué? Porque están en vulnerabilidad. Corren peligro. O se ven en necesidad.
¿Un niño puede trabajar? Sí, hay niños que trabajan, ¿no? Pero, ¿debería trabajar un niño? Y no, así como un adulto no, porque todavía no está desarrollado. Lo mismo con una viuda, ¿verdad? Vemos que en la antigüedad también las mujeres incluso no podían hacer muchas cosas, porque Dios ha diseñado que el hombre debe llevar el pan a su hogar, ¿verdad? Pero bueno, todas esas cosas es más que nada para mostrar a las personas que están en necesidad, en personas las más desprotegidas, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, hay intervenciones de parte del Estado, ¿verdad? Más o menos, quisieran que sea más, pero la iglesia se ha visto en eso, en ayudar a los huérfanos, en ayudar a las viudas. Y en Hechos 6, cuando se levantan los diáconos, ¿por qué es? Porque deben atender las mesas. Y esa mesa incluía atender a las viudas. A las viudas. Entonces la iglesia, y Pablo escribe nuevamente, ¿cómo debería la iglesia ayudar a quiénes? A las viudas. En 1 Timoteo, capítulo 5. Entonces, realmente debe haber un corazón compasivo hacia los necesitados. Aquellos que están en peligro, aquellos que están en vulnerabilidad. Debemos ayudar. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10. Vamos a leer este pasaje para entender aún más este punto. Vimos que la verdadera espiritualidad viene de refrenar la lengua. Segundo, de tener un amor compasivo. Esta historia es muy conocida en todo el mundo, pero también poco practicada. Entonces, Lucas 10, 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28 dice: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Respondió bien. Dice verso 29: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Verso 30: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó el largo. ¿Están leyendo lo mismo que yo? ¿Quién pasó? Un sacerdote. ¿No lo vio? No, sí lo vio. No es que no lo vio, ¿verdad? Y viéndole, ¿qué hizo? Lo ayudó. Me imagino, sacerdote, un conocedor de la ley. No, pasó de largo. Bueno, a ver, otro le va a ayudar. Dice verso 32: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Otro más, un levita. ¿Qué es lo que hacían los levitas? Estaban trabajando en el templo. Ellos también trabajaban en las cosas de la ley. Y vio a un compatriota, a un judío, y pasó de largo. Pero no dice la Biblia que tiene que ayudar a los necesitados, a los que están en sufrimiento. ¿No enseña eso? Sí, sabían, pero no hicieron. Y en otro pasaje dice: viéndole, hicieron como que no lo vieron, ¿verdad? Se hicieron pasando de largo, haciéndose como que no lo habían visto. Wow. Verso 33. A ver, este caso. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Esa frase es la misma
que el padre sale a recibir al hijo pródigo. Dice que cuando lo vio, fue movido ¿a qué? A misericordia. Esa frase también se usa en Jesús, que dice que también fue movido a misericordia, ¿verdad? Verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos acá un samaritano que se tenía bronca entre samaritanos y judíos, y este samaritano no vio su nacionalidad, no vio la necesidad, no vio que, tengo que gastar dinero, y que costaba alquilar lo que sería un hotel y pagar de la medicación. Costó eso. Y dice, y si gasta de más, yo después vengo y te lo voy a pagar. Y sin esperar nada a cambio. Sin esperar que aquel hombre se lo va a agradecer después. Sin esperar que después ese hombre se lo va a pagar o alguien más se lo va a pagar. ¿Verdad? Así actuó. Solamente movido por misericordia. El sacerdote sabía, pero no hizo nada. El levita sabía, pero no hizo nada. Este samaritano fue movido a misericordia. Ese es el actuar de un cristiano, de un verdadero cristiano, ¿verdad? Y muchas veces nuestro corazón nos engaña. Y me pasó a mí también. O me pasa y trato de luchar con eso, tener compasión y misericordia. Una vez fuimos a una iglesia a jugar un partido de fútbol, a un barrio, ¿verdad? Muy humilde. Muy humilde. Fuimos ahí y la idea era comer chori, ¿verdad? Comer choripán, así como hoy van a comer algunos jóvenes. Yo digo, vamos a comer chori. Llegamos, ya le sacamos cuenta de cuánto había quedado. Llegó el momento y nos teníamos que regresar, ¿verdad? Y ya teníamos que volvernos. Y el misionero ya había comprado todo. Y es una iglesia de un barrio, ¿verdad?, escaso. Tal vez voy a decir, bueno, pero a mí no me sobra. Sí, pero ahí era mucha necesidad. El baño era un baño así muy, muy precario, ¿verdad? La cocina, las habitaciones, el techo, muy precario. Y yo, en mi falta de misericordia, ¿verdad?, digo, bueno, si ya contaba con nosotros para comer y ahora no comemos, me decía, bueno, no voy a pagar, ¿verdad? No voy a pagar por algo que no consumo, ¿o no? Eso es bueno, si no, lo que tal vez uno está acostumbrado. Si no lo como, no lo pago. Lo va a comer otro, que lo pague otro. Pero ese misionero había comprado especialmente para nosotros, ¿verdad? Y no le sobró. Porque él me contó que una señora a la cual le predicó le estaba mal otra vez. Su hijo estaba en droga, en un barrio muy violento. Y cuando estaba enojada por toda esa situación, sale, ¿verdad? Y esa mujer le da esos 500 pesos. Y con eso pudo comprar esos choris para recibir ni una torta. Y yo, de mi corazón malo, o mi falta de misericordia, no ver esas cosas, le decía, no, yo me voy. O sea, si no voy a comer. Gracias a Dios, salió de un corazón de alguien y decía, bueno, lo damos, ¿verdad? Vamos a apoyar, vamos a ayudar. Que coman los chicos, que disfruten allí, los chicos que están ahí, que fueron. Pero muchas veces tenemos eso. Y yo sé de la palabra, pero muchas veces no la cumplimos, porque estamos faltos de amor compasivo, de misericordia. Amor al necesitado, aquel que está pasando por dolor, aquel que está atravesando una necesidad, aquel que está atravesando una dura lucha. Debemos acercarnos, no solamente con ayuda material, sino espiritual. Eso es
un verdadero ¿qué? Cristiano, la verdadera religión. Y la última dice guardarse sin mancha del mundo, ¿verdad? Esa es la última marca, la última evidencia. Sí, hay que visitar a las viudas, hay que visitar a los huérfanos en su tribulación, en su dolor, pero también debemos guardarnos sin mancha de este mundo. La tercera dimensión de la verdadera religión es la pureza moral y espiritual. Implica vigilarse, implica protegerse, mantenerse atento. No es que debemos vivir una vida, ¿verdad?, lejos, en aislamiento de todo lo que nos rodea. No es eso, no es eso. Es vivir sin contaminarse de esos valores que están rodeando e insertos en nuestra sociedad. No es que acá está diciendo hay que guardarse e irse a una montaña lejos allá y escondernos y poner una burbuja, ¿verdad?, para que no nos llegue ningún pecado. No, el pecado ahí no va a llegar, porque ¿dónde viene la santidad o dónde empieza el pecado? Del corazón, ¿verdad? Y ahí cambia, para bien o para mal. No es lo que nos rodea. La Biblia dice que debemos guardarnos, es vigilar, protegerse, mantenerse alerta de este mundo, de que esos valores que tiene este mundo, que son contrarios a la palabra de Dios, que son no basados en la Biblia, ¿verdad?, y en todo lo que mencionas recién, y todo lo que menciona Santiago, un hombre mundano no va a someterse a la palabra de Dios, se va a regir bajo otros principios y otros valores. Entonces nosotros debemos guardarnos, debemos alejarnos de lo que tus compañeros de trabajo, del colegio, o incluso tu misma familia, te lleva a ¿qué? A adoptar esos valores. Y vos, poco a poco, como Lot, que comenzó lejos, ¿de qué? De una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que dice que había mucha maldad, mucha perversidad. Lot, poco a poco, llevó su tienda ¿a dónde? A la puerta de la ciudad. Empezó a vivir y a adoptar esos valores mundanos. La Biblia dice que no debe ser así. Debemos cuidarnos. Es como cuando, por ejemplo, paso para ir a mi casa y paso ahí por el valle, ¿no? Yo digo el valle de la muerte. Cuando voy en la oscura. ¿Por qué? Porque ahí van a visitar los perros, ¿no? Van a visitar ese perro en el container y ahí tratan de dejar, bueno, sus necesidades. Y yo voy ahí pisando, viendo, para no mancharme, ¿verdad? Para no caer, no mancharme mis zapatillas. Así debe ser el cristiano, tener cuidado de no mancharse. La Biblia dice que no hay que amar este mundo, ni sus deseos, ¿verdad? Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Debemos cuidarnos. Dice que Dios va a presentar sin mancha a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nosotros. Él apunta a eso. También dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Porque el mundo ama lo suyo, pero nosotros no somos de este mundo. Y Santiago va a atacar eso. En Santiago 4:4 dice, sí, queremos ser amigos de Dios, pero también queremos ser amigos de este mundo. Dice, no puede ser así. O estás con Dios o estás con el mundo. No hay dualidad. No puede haber agradar a los señores. Entonces, la santidad es esa. Es vivir en esta sociedad bajo los principios, valores y mandatos y enseñanzas de Dios, de su palabra. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es más fácil dar rienda suelta a las concupiscencias. Pero el Señor nos prometió que va a estar con nosotros en todo este recorrido. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Porque somos extranjeros y peregrinos. No estamos acá, no somos esta nacionalidad mundana. Somos de la tierra celestial, de ese país celestial.
Y allá vamos. ¿Cómo vamos a ir al cielo? Y cómo Dios quiere que lleguemos allá. ¿Verdad? La remera, esta es una remera blanquita, ¿verdad? Está blanca, bien blanca. ¿Verdad? Ahí te das cuenta que jabón ahí que uso está bueno, ¿no? No se mancha. Pero bueno, tal vez con el uso, con más uso, se va a manchar, ¿verdad? Y si va al agua, peor, ¿no? Ahora, esta remera no es tan así. Sí, está bien, con el mismo uso ya se va gastando, pero más que nada son las manchas. Ups, tiene mancha acá en el cuello. Tengo que ir a bañar más seguido, ¿no? Sí, está manchado acá. Acá, ¿no? En la axila también está manchado, ¿verdad? Y el jabón no pudo sacarlo. Eso es lo que hace el pecado. Dios quiere que nuestras vestiduras estén blancas, sin mancha. Que lleguemos allá sin haber vivido una vida sometida al pecado o viviendo el pecado. Y hay unas manchas que vamos por el causa del pecado que no se van a borrar, y permanecen. Eso es lo que Dios no quiere en un cristiano. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos hizo libres. No vayamos a Dios con manchas, ¿verdad? Con manchas en el pecado. Vayamos a Dios limpio, viviendo una vida limpia, refrenando nuestra lengua, teniendo cuidado del uso de nuestra lengua. Segundo, teniendo amor por los necesitados, misericordia. Y tal vez Dios te está diciendo, en algún punto en particular, tengo que refrenar la lengua. En algún punto en particular, tengo que hacer uso de misericordia para ayudar a aquel que está en necesidad. Y en un punto en particular te está diciendo, mirá, guardarte sin mancha en este mundo. Porque de nada te está valiendo si vos refrenas tu lengua, si ayudas a los que están en necesidad, pero si no estás viviendo en santidad. La verdadera religión es esa. Verdaderos espirituales y hacedores de la palabra son eso. En las tres áreas, ¿verdad? No en leer la Biblia, no en venir a la iglesia o asistir, sino en leer y obedecer. En venir para poner en práctica y ayudar. Y que la vestimenta sea un producto de lo que hay en nuestro corazón y no al revés. Vamos a orar al Señor. Padre Señor, que estás en los cielos, tú eres Señor sobre todo, eres Rey de Reyes. Ayúdanos, Dios, a hacer estas tres cosas, Padre: a refrenar nuestra lengua, a no dar rienda suelta, Señor, a nuestra lengua, a poner freno en todo lo que no te agrada, a aprender más de tu palabra y todos los versículos que hablan acerca de lo que no hay que hacer con la lengua, a no hacerlo, Padre. También ayúdanos, Señor, a tener misericordia por aquel que está en necesidad. Cambia nuestros corazones, cambia mi corazón, Padre. Vemos necesidad y muchas veces cerramos nuestro corazón, nuestros oídos a los clamores, Señor. Te pido, Padre, también para que nos ayudes a vivir en santidad, lejos de los principios de este mundo y valores de este mundo, y adoptando los principios y valores cristianos, que son la humildad, la paciencia, el amor, la fe, Padre. Ayúdanos. En tu nombre te lo pedimos. Y te ruego, Dios, para que también tú estés con aquel o aquella que no ha creído, Padre, que no ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Que confíe, Padre, que crea en Jesucristo.
Te lo pido, Padre. En nombre del Señor Jesús. Amén.